Hola familia, espero que estés muy bien hoy en este día. Hoy te pido que me acompañes a orar para poder empezar este tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Dios, gracias por este día, gracias porque podemos estar hoy aquí y poder adorarte y poder exaltarte y poder reconocer tu poderío en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu favor siempre ha estado con nosotros, aunque a veces no lo podamos ver. Tú estás ahí. Tú estás ahí en nuestra familia, en nuestras casas, con nuestras amistades. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. La tierra se llena de alabanza, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. La muerte, vivo está, mi Rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, mi Rey pronto vendrá. Invencible, la ha resucitado, invencible, inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, mi Rey pronto vendrá. La muerte, vivo está, mi Rey pronto vendrá. Gracias, Señor. Esperamos. Gracias.
Mis tesoros han perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más que a la vida, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Más que a la vida, te deseo. Más que cada día, te deseo. Más todavía, Jesús. Oh.
más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía Jesús. Tú suficiente, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás. Una vez más, tú suficiente serás, sí, Jesús, tú suficiente serás, autor de la vida, tú suficiente serás, hoy por la eternidad, tú suficiente. Tú suficiente serás, tú suficiente, tú suficiente serás, hoy por la eternidad, tú suficiente serás, Jesús, tú suficiente serás, tú suficiente serás, serás, Jesús, hoy por la eternidad, tú suficiente serás, tú, solo tú. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes hacer un donativo transfiriendo a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Panamex. Hola familia, ¿cómo están? Como siempre es un gozo y una bendición saludarles. Y bueno, empezamos con este precioso segmento de testimonios, ¿verdad? Que todos sepan. Y bueno, queremos darle a todos la bienvenida ahí desde su casa, esperando que podamos en esta hora ser sorprendidos, asombrados y maravillados del poder de Dios en nuestras vidas. Saben, muchas veces pensamos que las cosas poderosas de Dios es como para cierto nivel, ¿verdad? Ya de aquellos ya mega archi recontra ultra consagrados y santificados, casi que ya se llevan de apido con el cielo, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios es tan bueno que quiere obrar con prodigios, milagros, maravillas en este tiempo y en nuestra vida en particular. Así que tú eres parte de lo que Dios quiere hacer y de la forma en que Él se quiere pues manifestar en esta tierra, y obviamente tú eres un instrumento perfecto para ello. Y bueno, les damos la bienvenida y queremos pues de alguna manera presentar en esta hora quienes tendremos el privilegio de entrevistar, y quiero presentarles un precioso matrimonio que ha sido un regalo de Dios para esta casa espiritual y una bendición para nuestras vidas. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Marco y a Danelli Sainz. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, pastor. Muy bien, gracias, pastor. Qué gusto Gracias. tenerles aquí, ¿no? Y bueno, qué bueno que podemos estar. Hemos platicado un poquito fuera de cámara, ¿verdad? Y bueno, cuénteme, ¿cuántos años tienen de matrimonio de entrada? Bueno, de entrada tenemos 19 años ya de 19 matrimonio. años de feliz matrimonio. Y 22 de conocernos. 22 de conocerse. ¿Y cuántos hijos tienen? Dos, No Samuel. te muy convencido. 2, Samuel de 18 años, Sí. y David, que el 2 de octubre cumple 11 años. 11 años ya el buen David. Muy bien. Pues bueno, ha sido una bendición conocerles desde hace un tiempo que el Señor les trajo a esta casa. Después de todo un recorrido, pero para los que no lo saben,
Marco y Danelli pues son de casa, ellos nacieron allá en Amistad Cristiana de México con mis pastores, los doctores Pardillo, a quienes mando un saludo y un abrazo si están viendo esta transmisión. ¿Tú estudiaste en la escuela bíblica, ¿verdad? ¿O los dos? Sí, yo de hecho estudié en Cristo para las Naciones. Muy allá bien. Dilo así, parado y casi saludando, sí. ¿no? Y bueno, yo quiero leerles, porque le hemos puesto a esta transmisión, le hemos puesto precisamente superando las pruebas. Y yo encontré en la Biblia, chicos, y para los que nos están viendo, un par de citas en relación a eso, una en Santiago, capítulo 1, versículo 2, que dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen, dice la palabra de Dios, en diversas pruebas. Y luego la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, dice la palabra, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, a mí me llama la atención, Marco, Danelli, que la Biblia no dice prueba, o sea, no habla en singular, ¿verdad? Que eso es lo que quisiéramos todos. Ya casi pensamos, ¿verdad?, que Dios con una prueba ya nos sale debiendo, ¿verdad? Pero si nos vamos a la esencia de la palabra, la Biblia no dice pasar por una prueba. La Biblia dice que pasemos con gozo, ¿no? Y no en el sentido masoquista, ¿verdad? De que, wow, qué padre, siento padrísimo. No, sino en el sentido de meta y obviamente de objetivo. Pero habla Marco Danelli de diversas pruebas. Y por lo que yo lo conozco de ustedes tienen maestría y doctorado en diversas pruebas, ¿no? Porque muchas veces, y hemos tenido aquí mucha gente linda, preciosa, que nos ha hablado de algún momento, una prueba, ¿verdad? Ya casi es como la referencia en la vida de uno, un antes y un después de esa situación. Pero de lo que he conocido de ustedes en la bendición que hemos tenido convivir los últimos meses y en el último tiempo, pues ustedes no saben de una prueba, sino que saben de diversas pruebas, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito, ahora sí que ya a las personas que nos están viendo y oyendo, cómo empieza todo esto, ¿no? Ustedes caminan con el Señor, cuándo reciben a Cristo y dónde empieza, vamos a decirlo así, la escuela de las pruebas y qué tipo de pruebas han enfrentado en su caminar con Dios. Bueno, es como le comentaba, ayer platicábamos y es difícil resumir 15 años de diferentes procesos en tan poco tiempo, pero bueno, brevemente, pues yo conocí al Señor cuando tenía 18 años de edad. Lo conocí, después de un tiempo me alejé. En ese tiempo de alejarme conozco a mi esposa, nos casamos. Y después de un tiempo en que Dios habla a mi corazón y me hace entender que tengo que volver a Él, comenzamos a buscar del Señor. Yo comienzo a buscar de Dios y bueno, tenemos a nuestro primer hijo, que es Samuel. Y bueno, ahí comenzó, después de que nació Samuel, pues comenzó todo el proceso. ¿Y esta prueba, digamos, inicial, ya la viven ustedes en Cristo o antes de Cristo o en el proceso de transición de conocer al Señor? Yo ya conocía del Señor, es en el proceso nuevamente de restauración de nuestro matrimonio, en el proceso de volver a buscar a Dios, y es cuando comenzamos con todo este proceso. ¿Cómo empieza todo, Danelli? Toda esta situación. Bueno, pues yo, pues tuvimos a Samuel. O sea, a los 3 meses de nacido Samuel, pues me entero que estoy embarazada. Entonces, ¿Otra vez? Entonces no esperamos realmente ese embarazo. Pero bueno, estaba ya el bebé ahí, empecé con los cuidados y todo eso. Tuve amenaza de aborto casi como al segundo mes, casi el tercero. Y pues al final no logra sobrevivir el bebé. Me hacen un legrado, me practican y ahí es donde se dan cuenta, donde yo estoy pues mal, ¿no? Que necesitaba pues ir a estudios. Me dijeron, cuando terminan de hacerme ese proceso, me dicen que tenía que acudir al médico porque necesitaban hacerme una biopsia porque probablemente yo tenía cáncer. Por una mala práctica, al nacer Samuel, pues quedé ahí algo mal y de ahí se vino eso, ¿no? Entonces me hacen la biopsia y ahí sí, pues efectivamente encuentran que tenía un cáncer de 2º grado. Entonces, pues la palabra cáncer para mí, pues definitivamente era muerte, ¿no? Porque
pues sí tenía yo antecedentes, mi mamá había muerto de cáncer, entonces pues para mí fue muerte. Y pues bueno, al llegar a ese punto, pues yo con un bebé de 6 meses ya, Samuel tenía 6 meses, yo pues me vi y realmente yo a Jesús no lo había recibido en mi corazón como ya después lo hice, pero en ese momento pues yo clamé con todo mi corazón, ¿no? Yo le decía, Señor, pues si tú me diste un hijo, ahora te pido vida, ¿no? Para poder darle el tiempo, lo que él requiere, estar con mi esposo, con mi hijo, o sea, sacarlo adelante, porque ¿qué va a hacer esa criatura? Entonces sí, pues ahí comenzó, pastor, ese proceso de buscar en los recursos que teníamos, el poder buscar el sanarme. Llegamos a Tijuana y ahí fue donde yo recibo a Cristo. Nos vamos para allá, tenía como 3 años ya Samuel en ese entonces. Y ahí es donde yo recibo a Cristo, ahí es donde yo seguimos en tratamiento de displasias y pues yo llego a los pies de Cristo y escucho que Él es poderoso, que Él puede sanarme. Entonces yo bajé, le recibo y le digo, Señor, o sea, tú eres real y tú eres poderoso por lo que he escuchado, entonces, ¿sabes qué? Pues yo te creo y voy a recibirte y creyendo que tú me puedes sanar. Entonces podríamos decir, Marco Danieli, que de entrada ahora sí que su debut en toda esta cuestión de poder salir adelante las pruebas empiezan tienen un bebé, se vuelven a embarazar a los 3 meses, pierden ese bebé lamentablemente y ahí te enteras que tienes cáncer y te echas un tratamiento, entiendo, de años, ¿no? Porque vas a dar hasta Tijuana y entonces digamos que todo eso sirve para que tú te acerques a Dios, tienes un encuentro personal con Él en ese proceso y empiezan, me imagino, como matrimonio, como familia, a clamar a Él pues por una sanidad, ¿no? Y traías aparte el antecedente lamentable de lo de tu mami que había fallecido de eso. ¿Y qué pasa después, Marco, en ese proceso? Bueno, durante ese proceso, pues nosotros clamábamos a Dios. Yo comencé a buscar una restauración con el Señor. Yo empecé a hacer compromisos reales con Dios y yo empecé a ver cambios en mi esposa, porque mi esposa comenzó a buscar del Señor, los dos comenzamos a buscar de Dios. Una cosa que hemos aprendido, pastor, durante todo este tiempo, yo sé que Dios ha puesto líderes a nuestro alrededor, familia espiritual con la cual nos podemos pues soportar, podemos ir y apoyarnos. Pero si una cosa hemos aprendido nosotros es que antes de eso, tenemos que buscar a Dios en lo íntimo. Primeramente, antes que cualquier cosa, ir y buscar el rostro de Dios. Es algo que Dani y yo aprendimos, porque cuando de hecho llegamos a Tijuana, no había ningún solo familiar. O sea, Dios nos llevó allá para restaurarnos. Fue nuestro desierto, pero fue también nuestra tierra de restauración, de abundancia. Entonces, pues en ese proceso Samuel estaba pequeñito, Samuel tenía 3 años, 4 años y recuerdo que comenzaba a hacer dibujos cuando estaba en el kinder y dibujaba 4 personitas y yo le decía, hijo, ¿y quién es ese niño chiquito? Es mi hermano, papá, y es mi hermano. Entonces pues es difícil, incluso mi hijo yo sé que lo está escuchando y ya lo sabe, pero es difícil comentarle a un niño de 3 años que su mamá tiene cáncer y que no puede tener hijos, ¿no? Nosotros decíamos, está bien, hijo, ¿no? Hasta que un día se despierta y me dice, papá, Dios me habló en un sueño y me dijo que iba a tener un hermano y que se iba a llamar David. Ándale. Y sobre eso, así se quedó y así nos decía, y se va a llamar David, y se va a llamar David. Bueno, nosotros oramos y nosotros sí orábamos porque queríamos tener otro bebé. Sabíamos los riesgos que implicaba. La doctora nos comentaba que posiblemente el bebé podría nacer ciego, podría nacer con ciertas dificultades, y nosotros oramos en lo íntimo, en lo secreto. Lo que sí le puedo decir es que mientras nosotros pasábamos todo esto, comenzamos a servir al Señor y no dejamos de servir y le dijimos, Señor, como estemos. A ver, ¿me están diciendo que tú tenías cáncer y estabas sirviendo al Señor? Pues sí, como le digo, yo le conocí, comencé como comienzan uno, ¿no? A tomar clases de comienzo, entonces
tomo las clases y en ese ir y venir comienzo a ir a células, a estudios bíblicos, y ahí el anfitrión me invita porque para mí todo era, y tenía esa hambre de la palabra, de leer, de escudriñar, de aprender, y mi esposo como mi maestro en las noches, que regresaba del trabajo, pues ahí era donde yo con él platicaba, ¿no?, de la palabra. Entonces me dice el anfitrión, ¿quieres dar clases? Y pues ahí comenzamos, Marco y yo, sirviéndole al Señor, con esas pruebas, pastor. Realmente fíjese que yo cuando comencé a leer la palabra, a mí me marcó mucho Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces para mí fue algo tan fuerte y para mí fue algo también tan sencillo, que decía yo no tengo que ir con nadie más, o sea, solo con Él y Él me va a responder. Para mí fue algo grande. Entonces así lo tomé y literalmente así lo hice. Yo a Él le platicaba todo. Y mientras yo estaba sirviendo con mujeres, iba con otras personas que fueron grandes maestras para mí, iba y compartía con ellas, me permitían ya compartir la palabra. Entonces yo oraba por las enfermas, oraba por las situaciones y yo le decía, Señor, tú sabes, tú me tienes aquí, yo me voy a ocupar de tus asuntos, papá, pero yo sé que tú tienes el control y el cuidado de nuestras vidas y de antemano tú sabes lo que yo tengo. Entonces en tus manos está mi vida. Yo voy a servirte con todo mi corazón, como lo he leído. Y yo sé que tú me puedes sanar, o sea, yo confío que tú me puedes sanar. Y en ese proceso, pastor, fue como, pues, haz de cuenta que yo nos dedicamos con Marco a servirle, o sea, sabíamos lo que estaba pasando. Quiero decirle que, como le decía Marco, no que no confiáramos, que no tuviéramos el poder hablar con las personas, pero en lo personal, pues no abrí mi corazón, yo solamente lo abrí con él. Y él sabía lo que estaba pasando, pocas personas lo sabían. No en la casa donde estábamos, entonces nos dedicamos al servicio, pastor. Wow, qué impresionante, ¿no? A mí me llama mucho la atención, porque a veces, amados, Dios lo que está viendo es nuestro corazón, así dice la palabra, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice la Escritura que el Señor rodea toda la tierra, dicen Crónicas, buscando un corazón perfecto donde Él pueda mostrar su poder, ¿no? Entonces, a veces nos hace falta, amados, esa actitud, ¿verdad? En medio de las pruebas, de no perder la dimensión del propósito y la razón por la que Dios nos tiene, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué pasa? Porque estás aquí, eso significa que algo tuvo que haber sucedido, pues, ¿no? Sí, pues Dios me sanó de ese cáncer, pero en eso, o sea, como bien usted lo dijo al principio, fueron múltiples pruebas, ¿verdad? Al llegar al libro de Job, cuando leí, no comparable, pero sí nosotros fuimos una tras otra, porque yo estaba en ese proceso, pero pues nace David. Antes de hecho que naciera David, a los 6 meses, en un ultrasonido nos dicen que David no tenía un riñón. Nos dictaminan ectasia de riñón derecho. Ectasia es falta de riñón, de hecho se veía en el oscuro, en el ultrasonido, una sombra. Entonces, pues nosotros llegamos a casa y creo que es una de las oraciones más sencillas que he hecho en toda mi vida. Yo le dije, Señor, tu palabra dice que tú estás formando a mi hijo en el vientre de su mamá, que con Salmo tus 139. manos tú lo estás haciendo así, lo estás entretejiendo, y yo no creo que se te haya olvidado ponerle el riñón. O sea, ay, se me olvidó, ¿no? O sea, la verdad no lo creo. Entonces, mi oración fue de esta manera: Señor, si no lo tiene, pónselo. Wow. Fue todo lo que le pude decir al Señor. Nada complicado, ¿no? La verdad fue fue una oración sencilla, pero ya con una fe muy, muy grande en el Señor. Realmente seguíamos sirviendo, pastor. Yo seguía con las mujeres casi como a 2 semanas ya de punto de aliviarme, pues yo dejé de compartir con las mujeres. De hecho, ya les dije, pues yo me tengo que retirar. Y fuimos, nació David, y efectivamente yo cuando estaba en esa sala de parto le dije a la doctora, disculpe, luego fíjese que a mí me dijeron que mi hijo traía eso, es ectasia. Me dice, no, y la doctora me lo dijo, no te preocupes, dice mi hija, gracias a Dios no siempre es cierto lo que sale en el ultrasonido. Entonces, pues, yo tenía paz. Yo le dije, Señor, es tu hijo, somos tuyos y tú eres nuestro papá. Entonces nace David, todo bien. A los 5 días de nacido David fue cuando comienza una situación con Samuel. Sufre la mordida de un perro y pues le corta una parte de su pie. ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía él? Tenía como unos 7 años Samuel.
Samuel tenía 7 años. Ahí entramos en esa, y así de la mano, por eso le decimos las pruebas, siguieron de la mano y sigue Samuel con esa prueba, le quitan su pedazo, yo a los 5 días de aliviada. Ahora Marcos se encuentra en el hospital con su hijo. Padre en santo. eso mi suegra, pues era entre mi suegra y Marco cuidar al otro hijo y pues yo en la casa con el bebé. Entonces, ¿Y tú ya habías sanado de cáncer o todavía estabas en...? yo seguía en tratamientos, pastor. Wow. O sea, definitivamente no me habían declarado completamente a mí sana. Por eso le digo. Entonces, tú estabas en tratamiento de cáncer, te embarazas, Nace les dan David. la noticia que el niño viene sin un riñón, nace el bebé, todavía con la incertidumbre de si venía o no venía con o sin riñón, y en esos días que tú te estás aliviando, pasa este accidente, El accidente con con Samuel. David tenía 5 días de haber nacido. Yo salí con Samuel a un súper a comprar unas cosas. Sale un perro pastor alemán y le muerde esta parte del chamorrito y literalmente se lo quitó, se lo tiró. Le dejó un hoyo, se le veía el hueso, se le veía la pierna. Ay, padre. Ahora Samuel dice, ahora me mordió un pastor, pero dice alemán, dice. Era alemán. Entonces, fue muy difícil porque pues Dani, 5 días de haber nacido David, no podía salir, la cuarentena. Yo únicamente lo que hice fue ir al hospital y yo le dije a Dani, no te preocupes, Samuel está bien, tuvimos esta situación, pero pues no te preocupes. Yo no quería preocuparla más, pero sí, literalmente pues el pedazo se le cayó al piso. Entonces se le veía el hueso, se le veían los tendones, le dejó un hoyo por completo. Y fue un proceso bien complicado porque pues llegamos al hospital, al Seguro Social, pasó como semana y media para que los pudieran subir a cama, lo tenían en emergencia nada más, observándolo porque si el perro tenía rabia, que si se le podía infectar. Y yo recuerdo que los primeros días Samuel me preguntaba y me decía, papá, ¿por qué Dios permitió que me mordiera un perro? Chispas. Y pues la verdad es que no supe qué decirle. Yo le dije, hijo, no sé, no te puedo decir por qué. Lo único que sé es que Dios tiene tiene un propósito en todo esto y Dios tiene cuidado de tu vida. Uh-huh. Yo sé que Dios tiene cuidado de tu vida. Entonces, un día antes de que lo subieran a cama, pues dormíamos en la sala de emergencia. En esa noche yo quedé muy cansado, muy dormido, y bueno, al siguiente día me despierto y mi hijo me dice, papá, dice, le digo, ¿cómo te sientes, Samuel? Me dice, papá, ¿qué crees? Dice, ayer vino un hombre vestido de blanco. Órale. Digo, ¿cómo que vestido de blanco? Pues, en un hospital, un doctor. Digo, pues un doctor. No, papá, dice, vino un hombre vestido de blanco y me dijo que todo iba a estar bien. La verdad para mí fue impactante. Lloré y le dije, Señor, no cabe duda que tú estás con Él nosotros está en control. y que tú tienes el control de todas las cosas y que de verdad a ti no se te escapa nada. No sé por qué lo haces de esta manera, no te voy a preguntar el por qué, sino más bien enséñame para qué, cuál es el propósito de todo esto. Nos dieron un diagnóstico bastante crítico con Samuel porque nos decía el doctor que posiblemente podía quedar chueco de su pierna, que quizá iba a tener que utilizar bastón para siempre, que quizá iba a tener que ir a terapias, a rehabilitación, quizá no podría ya caminar de la misma manera. En fin, nos dieron todo un diagnóstico, la verdad es que pues bastante... desalentador. Desalentador. Para humanamente hablando, pues sí, no, ¿verdad? Y aparte era el cúmulo de situaciones, ¿no? O sea, ahora sí que todavía no salen de una, como dicen coloquialmente, ya estaban entrando en otra, ¿no? Todo el desgaste del tratamiento. Digo, yo pues he tenido la bendición de estar en contacto con muchas personas en esos procesos y es muy desgastante los tratamientos, las quimios, pues todas las cuestiones médicas, ¿no? Los hospitales, y es un ambiente pues pesado, ¿no? Y luego la tensión de cómo van a ser el hijo y luego aparte ahora que al otro hijo lo muerde, pues yo me imagino que era un momento de mucho desgaste en un sentido almático, ¿no? Sí, no, pero Dios hizo algo sorprendente, sí, porque a mí el doctor me decía que mínimo tenían que pasar como 3 meses para que lo pudieran operar. O sea, yo de hecho, afortunadamente en el trabajo donde estaba antes, me debían vacaciones y me dieron vacaciones por 3 meses. Wow. Entonces, pues estábamos en el hospital. Yo
algún tiempo atrás tomé ciertos temas ahí de paramédico con la Cruz Roja y todo esto, y bueno, no me, diría usted, no tengo, no me da tanto temor acercarme a esto, ¿no? Y yo le hacía las curaciones a mi hijo, de hecho, yo era el que se las hacía, me pedían las enfermeras que yo le hiciera las curaciones, entonces haciendo de las curaciones, pues a mi hijo, pues él lloraba porque le dolía, y para mí pues era verlo sufrir. Pero yo recuerdo que un día me levanto y el doctor me dijo, no puedo operar hasta que no le empiece a salir piel, mientras no puedo hacerlo, porque tenemos que ver que no se infecte, porque pueden pasar meses y se puede infectar. Entonces yo un día me levanto, le voy a hacer la curación y veo una tela blanca, viscosa. Yo la verdad, pues me espanté. Yo dije, ya se le empezó a infectar. Y le llamo a la enfermera, le digo, enfermera, mire, encontré esto. Y la enfermera se queda así y dice, es que no puede ser. Y le llaman al doctor, doctor, venga. Y se queda viendo el doctor y se me queda viendo y me dice, señor, se le está formando piel. Y yo así con los ojos abiertos, wow. Así me quedé y me dice, es el momento para operar, ahorita vamos a operarlo ya. Cirugía. No vamos a esperarnos más tiempo. Entonces lo metieron a cirugía. Dios hizo todo tan maravilloso que lo operó el médico número 1 que estaba en el Seguro Social de Latinoamérica, pediatra. Ándale. O sea, hasta eso. Dios les mandó lo mejor. Dios nos mandó lo mejor de lo mejor. No lo bueno, sino lo mejor. Así es. Y Dios hizo algo sorprendente en su operación. Cuando salió de la operación nos dijo el doctor, no se preocupen, su hijo está bien, no ocupó injerto. Le quedó como que le jalaron. Reconstruyeron. La piel, y por dentro le quedó un huequito. Entonces me decía el doctor, con el tiempo le va a ir creciendo el músculo otra vez, pero no se preocupe, su hijo va a poder caminar, su hijo va a poder seguir haciendo sus actividades, y bueno, pues ahora hasta fútbol juega, ¿no? Sí, no, pues lo conocemos, saludos al buen Sammy, ¿no? Ayer estuve en una reunión donde estaban él y todo, y lo vi corriendo, brincando y todo, sin ninguna molestia ni ninguna cuestión notoria absolutamente de nada, solo porque ustedes nos lo cuentan, ¿verdad? Pero si no, literalmente podría decirles que no hay ninguna pues secuela de todo esto que sucedió. Y ahí se acabó, pues ya gracias a Dios, ya fueron muchas pruebas, ya no hay más, ahí quedamos, ¿no? No, pues estamos bárbaros, ustedes quieren romper el récord Guinness. En esa pausa, pastor, pues como decía usted, pues fíjese que Dios trató con mi corazón y yo decía, Señor, pero es que es el pedazo de mi hijo y pues Dios me trajo mucha paz. En ese tiempo yo, dice la palabra que nosotros le alabemos en todo tiempo. Entonces comencé a alabarle. Lloraba. Cuando yo lloraba por lo que le estaba pasando a mi hijo, yo le clamaba que pudiera caminar y todo. Entonces el Señor me trajo paz y una palabra donde me dice que Él había dado a su hijo completo. Entonces para mí fue algo impactante y comencé a llorar, pero ya de gozo, de saber cómo Él entregó a su hijo completamente para poder sanar nuestras heridas, para poder sanar nuestras... Entonces mi llanto ya no era de tristeza, sino era de gozo, sabiendo que de mi hijo Él tenía el control y el cuidado. Entonces eso me trajo mucha paz. Fue cuando retomamos lo de David, ¿se acuerda que quedó en pausa? Uh-huh. Pues al Señor le dije... ¿Nos tienen en ascuas? Porque... Al Señor le dije, Padre, pues vamos a ponerle pausa a David porque ahorita pues no se puede llevar al médico al pequeño. Entonces a los 3 meses nacido David lo llevo con el especialista, igual los recursos que teníamos en el hospital, en el IMSS. Fuimos, me le hacen estudios, efectivamente traía el riñón, gracias a Dios tenía su riñón. O sea, los 2 riñones. Los 2 los tenía, pero tenía obstruido el conducto del riñón derecho. Entonces me dice el doctor, vamos a esperar 3 meses y vemos si le metemos cuchillo o no. A los 6 meses regreso, o sea, con David. ¿Para quitárselo? Para abrirle el conducto, okay. Poderle destapar. Entonces ya lo llevo a los 6 meses, le hacen el ultrasonido y me pregunta el radiólogo, me dice, ¿y para qué lo trae? No, le digo, aquí está el estudio, el anterior. Le digo, es que porque me dijeron que tenía y volvía a pasar y me dice, pues es que no tiene nada. Y le digo, yo me quedé al radiólogo, yo digo, Señor, gracias. Y me dice, es que ya no tiene nada. Y me dice, pues ya la libraste, campeón, dice, no te van a meter cuchillo, le dice. Bajo con el niño y efectivamente, todos sus análisis bien, todo bien. Y le dijo el doctor, pues campeón, no tengo más que darte
decirte adiós, dice, porque de aquí te vas sin cuchillo. Entonces, o sea, no tuvieron que operar. No tuvieron que hacerle nada. ¿Y no si tuvieron traía que hacer, los 2 riñones? Traía los 2 y se destapó el conducto. Y se destapó el conducto. Wow, y sin qué complicaciones, el bebé él creció normal, o sea, no tuvo problema durante todo ese tiempo. Excelente. Y sale y comienza Marco con otra prueba. No. Yo pensé que ya terminábamos la historia, mi querido Marco. No, de hecho, termina David y entro yo en un proceso alegría, ¿no? también. ¿Te murió otro perro? Pues resulta que rápido. yo trabajaba en el aeropuerto y me diagnostican hepatitis tipo A. Ah, caray. 40 días por contaminación de alimentos, me dicen 40 días, y en 40 días ya terminamos. No había medicamento porque como es el hígado, me explicaba la doctora que al hígado no se le puede suministrar algún tipo de medicamento. De hecho, es el único órgano que se autorregenera. Autorregenera, sí. Entonces, bueno, pasaron los 40 días, pasó un mes, pasó mes y medio, yo seguía igual. Mi hígado empezó a crecer y a crecer. Creció 3 veces más del tamaño. No te Yo pases. tenía el hígado, se me veía desde aquí hasta acá, así todo esto se me veía una bola. Entonces la doctora me explicaba que mi hígado había crecido tanto que trabajaba al 200% y me decía, te lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Es como si todos los días tú te fueras corriendo de tu casa a tu trabajo, regresaras corriendo, hicieras ejercicio, corriendo todo. Todo el día. Todo el día. Entonces tu hígado así está trabajando. Entonces yo me sentía muy cansado. De hecho, a veces dormía hasta 2 días seguidos. Yo creo que Dani nada más iba ahí. Respira. Te ponía el espejito para ver si se... De verdad, porque yo Sí, dormía continuaba. hasta 2 días. Para mí el levantarme era, o sea, Un milagro, era o un sea. milagro levantarme. El poder ir al baño, poder ir a sentarme a una silla, yo no podía hacerlo. Y luego me decía la doctora pues que no había tratamiento porque era el hígado. Y además me decía, y no puede ponerse que desodorante, y no puede ponerse esto, y que porque todos los, y que ni cloro, y que esto, pues solventes, todo le hace daño. Todo Digo, doctora, quitamos pues, de casa, todo. o sea, ¿qué podemos hacer? Perfume, Pero yo cuando nada. fui con la doctora, yo le dije, doctora, yo creo en un Dios todopoderoso y yo sé que Dios me va a sanar. Entonces, al tiempo me dicen que me encuentran 3 tumores en la boca del estómago y me mandan a oncología. Entonces, cuando me dicen oncología, pues la verdad es que sí. Dijimos, Yo lo voy a decir honestamente, pienso en muerte. Pues yo dije, pues mi esposa cómo está. Y luego ahora yo decía, Señor, ¿y mis hijos con quiénes se van a quedar si sus papás se van? En ese momento yo lo pensé así. Sí, claro. Y bueno, me hacen un estudio y la doctora me decía, pero mire, recuerde que cuando usted tiene cáncer, pues tiene que ser positivo y tiene que estar de buen ánimo. Entonces me decía, qué bueno que usted piensa positivo en su Dios y pues siga así. Pero yo oraba y yo le decía, Señor, yo sé que tú tienes que hacer algo, tú vas a hacer una obra, algo tienes que hacer. Bueno, pues pasó el tiempo y pues no veíamos nada bueno. Seguía el hígado, no se desinflamaba. De hecho, tengo estudios incluso, tengo estudios, tengo los ultrasonidos. Me encontraron 3 tumores en la boca del estómago de 10 milímetros y la doctora me dijo que le preocupaban mucho porque esos tumores llegaban a crecer cada uno hasta 3 kilos. Wow. Entonces, bueno, comenzó un proceso igual. Yo sí tomé una radiación, de hecho sí me metieron. Y bueno, yo dije, Señor, pues tú tienes que hacer algo. Hubo gente allá en Tijuana, en la congregación, estuvieron orando por nosotros. De Marcos sí se enteraron, lo mío no sabían, pero de él sí. Clamando, gente que estuvo orando y de verdad, y pues nosotros orábamos también para que Dios hiciera un milagro. Y bueno, el día de mi cumpleaños me levanto y no sé cómo explicarlo, pero pues yo me levanté y me fui al seguro. No ¿Al hospital? Sí, al Ajá, hospital. pero él no reparó que no se yo no sentía reparé mal. que no me sentía mal. Me levanto, me toca ir a hacer a la consulta para que me viera el radiólogo. Llego y me hacen el estudio con el ultrasonido y me empieza a revisar y me acuerdo que le hacía así. Y me decía, a ver, voltéese, y así en la boca del estómago, y leía el diagnóstico, todo el expediente.
pues yo ya tenía cita abierta en el Seguro Social para que cualquier tema inmediatamente fuera. Entonces, pues empiezan a verlo y lo ve y se me queda viendo y me dice, escuche bien lo que le voy a decir, usted tiene un hígado de recién nacido, nuevecito. Increíble. Nuevecito. Cuando me lo dijo, y me dice, y los tumores de 10 milímetros que aquí están marcados, dice, uno se redujo a 1 y los otros se quedaron en 2. Entonces, cuando yo me levanté, hasta ese momento le digo a Dani que reparé en lo que Dios había hecho, o sea, como que no lo noté. Fue tu regalo de cumpleaños. Sí, del yo salí cielo. brincando, literalmente, pues sí, brincando. no es para menos, salí Marco. del consultorio y llegué corriendo con la doctora. Se me queda viendo y me dice, permíteme, estaba en consulta. Y ya me atiende y le entrego mi resultado. Y lo primero que le dije, doctora, yo sabía, le dije, yo sabía la clase de Dios que tengo. Se me queda viendo y me dice, ¿pero por qué? Y entonces empieza a ver los análisis y me decía, es que no puede ser. Es que esto no puede ser, es que los tumores no se disminuyen, los tumores crecen, y es que esto no puede ser que de la noche a la mañana usted tenga un hígado nuevo, o sea, esto no puede ser. Y yo le dije, yo se lo dije, doctor, esta es la clase de Dios en la que yo confío, yo sé que Dios iba a hacer una obra en mi vida, yo lo creí, y de verdad que Dios hizo un verdadero milagro ahí. Wow, impresionante. De sanidad, sanidad. Y bueno, en todo esto quiero decirle que la provisión del Señor nunca faltó. La provisión de Dios nunca faltó, fue increíble. Porque Dios yo no podía movió trabajar porque pues él estaba en casa. Pues yo era enfermera, era mamá, era esposa, tenía a Samuel, tenía ya a David, entonces estábamos. Y con el proceso de cáncer. Ya, y yo pues eso el Señor lo tenía en sus manos. La verdad que no recibí quimioterapias, pastor, llevé varios procesos, me hicieron varias situaciones que nos hacen criocirugía, me hicieron una criocirugía todavía estando en Guerrero, y ya en Tijuana me pasaron con allá en cancerología, estuve ahí, que fue donde en ese mismo hospital nació David, cerca de donde está la incluso unidad de donde nos congregamos, ahí está cerca del hospital, y yo continúo yendo a mis citas, nace David y todo, y yo sigo yendo a mis citas. Cuando hace 6 años que nosotros en diciembre cumplimos 6 años aquí en Cancún, pues yo voy a mi última consulta, pues voy para comentarles toda la situación de que ya nos íbamos a ir de cambio, que si ocupaban darme un expediente o algo. Entonces paso y me dice el doctor, pues acomódese señora, lo vamos a revisar. Y vi a una ginecóloga y se acerca y empieza ella a revisarme. Entonces llama al doctor, venga a ver. Y yo la verdad, doctor, estaba con mi corazón al 100, ¿no? Y estaba latiendo a 1000 por hora y yo le decía, Señor, ¿tú sabes cómo yo llegué contigo? Y yo aquí no importa, lo que pasó por mi mente, pastor, fue, Señor, no importa lo que me digan, o sea, yo sigo contigo. Y eso, el doctor me mira, llega, yo estaba acostada y así fueron las palabras del médico, me dice, mírame bien, dice, quiero que veas. Entonces miré la pantalla, me dice, escúchame bien lo que te voy a decir. Dice, ya quisieran muchas mujeres que se acuestan en este lugar, dice, tener el cuello que tú tienes tan limpio, dice, porque tú estás sana. Me dice, escúchame bien, dice, Dios te sanó. Wow, el mismo doctor. El mismo doctor, esas fueron sus palabras. Entonces yo lo miré a ese hombre y le dije yo, sí, Dios me sanó. Me dice, chaparrita, cámbiate, ya no tenemos nada que hacer contigo, te damos de alta. Yo me levanto, me preparo, me siento ahí enfrente de él. O sea que, doctor, me da mucho gusto el haberlo conocido, pero más gusto me da que ya no voy a regresar a este lugar. Pues sí, nadie va a ir por gusto, ¿verdad? A ese tipo de lugares, ¿no? Así es, entonces me dice el doctor, no te tengo que dar nada, todo ahora ya es por línea, entonces tú llegas a Cancún y diles que tenías cáncer, que Dios te sanó y que nada más lleves tus controles. Eso es lo que te tienes que ocupar. Y hasta el día de hoy, pues, pastor, está, gracias a Dios, todo bien. O sea que tú fuiste, gracias a Dios, libre del cáncer. Sí. Tú fuiste, gracias a Dios, libre del cáncer. Su hijo David fue, gracias a Dios, pues provisto de un riñón. Su hijo Samuel fue provisto de una pierna completamente sí, no necesitó sana. ninguna rehabilitación, nada. Él no ocupó ir a rehabilitación, ya nada, no ni necesitó. usar bastón, ni nada, ningún tipo de afectación para caminar y todo eso, ¿no? O sea que ha sido en todas estas pruebas. Ahora,
Yo quisiera que ustedes nos comentaran, porque hay mucha gente que nos está viendo, en esa etapa, en esos tiempos, alguna palabra, algo que de alguna manera haya sido determinante en ustedes, algo que ustedes digan, de aquí nos agarramos, y que haya sido pues trascendental en su vida espiritual, entre un antes y un después de todas esas pruebas o dificultades, algo que en su corazón ustedes puedan determinar en cuanto a eso. Pues yo la verdad es que yo me tomé de una promesa que a mí Dios me hizo hace muchos años, y antes de conocer a mi esposa, a mí Dios me prometió que tanto mi esposa como mis hijos le iban a servir. Dios de hecho recuerdo bien que estaba yo solo orando, y Dios me hizo poner así los brazos como si tuviera un bebé, y Dios me dijo: un día tú vas a tener a tu bebé en tus brazos. Ese niño que tú tengas y esos hijos que tú tengas y tu esposa y tú me van a servir. Entonces yo la verdad de esa palabra la recordé durante todo ese proceso, y yo le dije: Señor, si tú lo prometiste, si a lo mejor quizá en un momento por mi desobediencia o por algo no se pudo cumplir, ahora te pido que de verdad se cumpla tu palabra. Yo sé que tú me prometiste esto, yo sé que fuiste tú, Señor, y de ahí no me voy a soltar, de esa palabra. Y esa palabra la verdad que estuvo en constante en mi vida, y yo decía: Señor, yo voy a ver a mi familia honrándote, sirviéndote, alabándote. Yo sé que así va a ser. Y de ahí pues me empecé a tomar y empecé a creerle al Señor realmente. La verdad es que nunca, de verdad, y Dios lo sabe, nunca le dijimos a Dios, o le reclamamos el por qué. Le cuestionaron. No le cuestionamos, nunca lo hicimos, simplemente dijimos: Señor, pues tú tienes que hacer algo. Yo sé que todo esto va a pasar. Y incluso a mí alguna vez me preguntaban: ¿y si no? Y yo les dije: y si no, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo mi Dios, y le voy a seguir amando, y le voy a seguir sirviendo, y le vamos a seguir honrando. Y aún con todo esto, los dos nos íbamos a servir así como podíamos. Yo llegó un momento en que, como ya no me podía levantar, literalmente me sacaban cargando, me llevaban con la guitarra, compartir con la guitarra. ¿En serio? Sí, nos hacían favor. El que estaba encargado de los grupos que nos llevaba, iba por nosotros, nos decía: yo vengo por ustedes, Marquitos. Nos llevaban en su camioneta, en su coche, nos llevaban a la casa donde compartíamos. Ahí comencé con Marco a compartir, ahí estábamos, y él tocaba la guitarra y todo, pues, y íbamos, pastor, o sea, no dejamos de hacerlo. Yo creo que algo que marcó también igual mi vida, Hebreos, como dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en todo este caminar con Jesús hemos aprendido a tener fe en Él, a poner, y yo leía la palabra, dice que la fe sin obras es muerta. Entonces yo le decía: Señor, entonces ¿cómo es una fe viva? Precisamente el Señor me mostró que es con obras de esos milagros y prodigios que Él hace en nuestra vida. En todo ese proceso, no solamente nosotros fuimos sanos, mi suegra conoce a Jesús cuando estaba todas esas tribulaciones. Ella ve la mano de Dios, pastor, porque como se lo decimos, nosotros no somos de hablar, llamar, decir: estoy pasando por esto, necesito, y con todo respeto y amor lo decimos, no por vanagloria ni mucho menos, pero clamábamos a Él. Uh-huh. Y Él, y milagrosamente hemos aprendido a vivir en ese ambiente espiritual de esos milagros. El Señor nos envió un matrimonio de los que iban a la casa cuando teníamos un grupo abierto de matrimonios, y él tocó a la puerta, no sabía lo que estábamos pasando con Samuel, llegó con su esposa, nos enteramos que nació David, venimos a saludarlos, pero no era el motivo, me dice. El Señor me habló a las 6 de la mañana, yo orando, y me los puso a ustedes, y me dijo el Señor: te tienes que llevar tal cantidad de dinero a mis hijos, porque necesitan. Así recibíamos la provisión, pastor. Impresionante, de verdad, familia, yo estoy impresionado. Me ha tocado ver muchas experiencias y testimonios de esto, pero saber que en medio de esas pruebas,
con todo lo que representa en términos humanos, las situaciones de salud, pero mantener esa actitud de servir a Dios, de verlo como una prioridad, creo, amados, que es algo que nos enriquece muchísimo y nos llena mucho pues obviamente de enseñanza y de aprendizaje de todo ello. Marco, Danelli, yo quisiera que termináramos este tiempo. Yo estoy encantado, podría estar horas platicando con ustedes, pero bueno, estamos en la recta final. Algo que ustedes en su corazón tengan, antes de que ustedes, no yo, puedan orar por personas que estén, como leímos en Santiago y en Pedro, afligidos o pasando por diversas pruebas. ¿Qué consejo le darían a alguien que está viviendo esa situación, que no es una prueba, que pareciera que es por un lado, por el otro, y ya no siento, como dicen, lo duro, sino lo tupido? ¿Qué les dirían ustedes de su corazón, de lo que ustedes han vivido, de la autoridad y respaldo que Dios les ha dado sobre ese tema? Y después de ese consejo, orar por las personas. ¿Sale? Claro. Pues bueno, yo lo que les puedo decir es que cuando ustedes se encuentren en pruebas, en luchas, quizá que sean situaciones que a lo mejor y no entendemos, lo único que yo les puedo decir es: busquen a Dios con todo su corazón. Es bueno buscar a la familia espiritual, claro que sí. La Biblia nos enseña a que nos fortalece, pero sobre todo busquen a Dios en lo íntimo, y no le pregunten, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Sino más bien, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? O sea, ¿cuál es el propósito en todo esto? Yo creo que lo que yo les podría decir es: tómense de la palabra, aférrense de la palabra de Dios y crean en un Dios vivo, en un Dios que hace milagros, en un Dios que hace maravillas, aún a pesar de que nuestros ojos vean otra cosa. Muy bien, Danelli, ¿pudieras orar por las personas que están pasando por una situación, pues básicamente de aflicción o de pruebas, y que están en ese momento de duda o de dificultad? Ok, antes de eso le quisiera decir que la palabra nos recuerda que muchas serán las aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. Entonces, teniendo esa fe, ese entender de quién es Jesús para nuestras vidas, pues vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios de promesas, tú eres un Dios de pactos, tú eres un Dios eterno, que al que busca de ti, Señor, encuentra gracia, encuentra favor, encuentra amor. Hoy bendigo, Señor, a cada familia, a cada mujer, a cada varón, a cada persona que pueda escuchar, Señor, que puedan tener esa confianza en ti inquebrantable, Señor, sabiendo que pase lo que pase, tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, y que en tus manos, Señor, nuestras vidas saldrán victoriosas, porque tú has vencido la muerte. Para nosotros pudiera ser lo más terrible, Señor, pero tú la venciste para que nosotros sepamos que para ti no hay nada imposible. Hoy yo te pido que para todas aquellas personas que se encuentren en tribulación, que puedan gozarse, Señor, sabiendo que el Dios en el cual confiamos y creemos es poderoso para podernos librar de cualquier situación. Y si no sucediera, Señor, sabemos que tú eres soberano y que tu soberanía gobierna sobre todo. Te agradecemos, Señor, y te pido que pongas paz en sus corazones y que puedan aumentar su fe, Señor, con esa fe que tú pides, que sea con obras, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Así sea, amén. Pues Marco, Danelli, ha sido un gozo escuchar todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. De verdad les admiramos, les amamos y obviamente agradecemos a Dios por sus vidas y por este tiempo. Y familia, pues creo que hoy Dios nos ha hablado, nos ha bendecido y nos ha dado una palabra que nos anime, que nos conforte, porque tenemos un Dios poderoso en los cielos y en la tierra. Nos vemos la próxima y por favor no se desconecten y compartan esta transmisión. Bendiciones, hasta pronto. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes hacer un donativo transfiriendo a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.